Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y la verdad que estamos con poca luz. Me encuentro en este minuto muy fuera de la ciudad, digamos, en un lugar donde no hay electricidad y estoy usando de estas luces fotovoltaicas, pero las baterías se descargan un poquito. Entonces les saludo en el nombre de Jesucristo y ojalá que Dios nos ayude con el tema de la luz. Y vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, vamos a hablar un poco, unos minutos acerca de un título. ¿Qué harás o qué haremos con la sangre de Jesús llamado el Cristo? La verdad es que todo ser humano desde el Calvario hasta nuestros días, eh, va a tener que responder, digamos, a esta pregunta. ¿Qué harás o qué haremos en plural con la sangre de Jesús llamado el Cristo, esa sangre que fue derramada en el Calvario? Entonces voy a leer varias citas, algunas citas de la Biblia, para que el Señor nos vaya guiando y nos vaya dirigiendo con su ayuda. Leo primero que todo el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 31. Recuerden que estamos haciendo estudios, ¿ya? Y yo voy dando muy lentamente las citas para que usted también las vaya leyendo en su casa. Tenga usted el tiempo y el espacio para ir leyendo también juntamente conmigo. Entonces lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el reino fue preparado desde la fundación del mundo, es un reino preparado. Entonces, para una gente también que ha sido preordenada, que ha sido predestinada, lo vamos a ver en las Escrituras. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjese dónde estaba el Señor. Dice, estaba enfermo, estaba en la cárcel. Dice, bueno, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es algo muy tremendo porque acá, en lo que acabamos de leer en Mateo 25, capítulo 25, esto ocurre después del milenio. Esto ocurre después del milenio. Vamos a recabar un poquito ya enseñanzas que hemos estado impartiendo, digamos, con la ayuda del Señor a través de estos vídeos. Lo que viene ahora, ¿cierto?, es el arrebatamiento o el rapto de la verdadera iglesia, que son las vírgenes prudentes, aquellas que tienen sus lámparas, pero tienen aceite en sus lámparas, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, las vírgenes fatuas o las vírgenes insensatas, ellas pasarán por el periodo de la gran tribulación. ¿Y por qué pasan por el periodo de la gran tribulación? Porque ellas rechazaron la expiación de la sangre de Jesucristo. Ellas no se apercibieron, no supieron o no entendieron o bien rechazaron lo que fue la expiación, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, o bien no la aplicaron. Entonces, por no aplicar la sangre, ¿cierto?, ellas, las vírgenes insensatas, las vírgenes las vírgenes fatuas más bien, pasan por la gran tribulación y son martirizadas por el anticristo. Pero ellas no van a disfrutar del milenio, ¿cierto?, como la iglesia del Señor Jesucristo, que es su novia, que es su esposa, que va a estar por 1000 años, ¿cierto?, reinando con Cristo acá en la tierra, en lo que se conoce como el milenio. Pero después del milenio viene el juicio de las naciones, y aquí yo creo que empieza un poquito nuestro tema. Viene el juicio de las naciones, donde toda persona será juzgada por lo que hizo en su carne en los días de vivir aquí en la tierra. Cada alma, como lo hemos leído recién, será juzgado por sus obras, inclusive por sus pensamientos, es decir, todo lo que él hizo en vida, ¿cierto? Eso está escrito, a ver, todas las cosas, hay 2 libros, ¿cierto? Está el libro de la vida y está el libro de la vida del Cordero. La verdad que yo entiendo que son es uno el libro, porque son lo mismo, pero son 2 secciones. Y el libro de la vida, llamémosle así, hay 2 libros, y el libro, sí, hay 2 libros porque Daniel dijo que cuando vino el anciano de días, fueron abiertos los libros. Y habían millones y millones y millones que le servían, ¿cierto? Esa es la iglesia verdadera, la novia, ¿ya? Y fueron juzgados todas las almas, las personas, ¿cierto? Bueno, repitiendo por lo que hicieron ellos en su vida terrestre. Entonces, hay 2 libros. Y en el libro de la vida queda registrado absolutamente todo lo que uno hace, absolutamente todo lo que uno hace. Esto queda grabado en la grabadora del Señor. Y entonces, cuando la vida finalice aquí, ¿cierto? Y cuando toda alma sea juzgada, usted va a ver delante del telón del Señor, ¿cierto? Y va a ver en el gran televisor de Dios, va a ver entonces cada pensamiento que usted tuvo, cada hecho que usted hizo, quizás es lo más oculto, pero también, digamos, todo lo que está involucrado en lo que usted hizo. Entonces eso es algo muy tremendo porque todo va a ser desnudado, no hay ninguna cosa que se pueda esconder, porque todo lo que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros hacemos, inclusive nuestros pensamientos, están siendo grabados en ese libro, en esa acta. Hay una acta que vamos a leer ahora a continuación. Entonces, bien, voy a leer también en Mateo 26, siguiendo el orden un poquito.
Mateo 26, versículo 28. En el versículo 28 dice, porque Jesús hace esto, ¿cierto?, cuando instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor. Él, y tomando la copa, nuestro Señor Jesús dijo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, si leemos con, digamos, con una buena lectura, lo repito, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, no el pacto antiguo, el nuevo pacto, dice que por muchos es derramada, no por todos, porque no todos son redimibles, porque no todos, como lo vamos a ver, digamos, aceptaron esa sangre, aceptaron, digamos, el cloro de la sangre de Jesucristo, como lo vamos a ver si Dios nos ayuda. Entonces, repito, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión significa remitir, es decir, eso es perdonar. Pero vamos a ver eso con mayor profundidad. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y yo creo que eso será en la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Entonces, Él presentó a sus discípulos, ¿cierto? Y ya todos nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto, es un nuevo pacto. Y que esa sangre de Jesucristo por muchos es derramada para el perdón, para la remisión de los pecados. Entonces, vamos a leer también en Colosenses, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el libro de Colosenses, el capítulo 2, desde el versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por todo su pueblo creyente, por todos aquellos que hemos aceptado la sangre derramada en el Calvario. ¿Ya? Y fíjese usted el valor que usted tiene, aquí lo vamos a ver, dice, anulando, o del versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y todas las cosas que nosotros hicimos en nuestra vida, ¿cierto? Sea lo que sea, eso la sangre lo perdonó, lo limpió. Entonces dice, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene lo que quiero tomar un poquito. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo en el Calvario? Porque la redención significa regresar donde una vez estábamos o donde antes estábamos, eso es redención. Entonces la redención tiene tres partes. Primero, nuestro bendito Señor Jesucristo, Él vino a redimirnos. Y eso fue cuando Él derramó su sangre en el Calvario. Él derramó su sangre para redimirnos. ¿Y a quiénes redimió? A todos aquellos que Él escribió antes de la fundación del mundo y los escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Acuérdense que hay dos libros. El libro de la vida, donde están todos los actos, todas las cosas que nosotros hicimos acá en la tierra, y el otro, el libro de la vida del Cordero. Ya el libro de la vida, que vamos a ver cuál es la diferencia. Pero aquí dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos
un acta, repito, donde estaba todo lo que nosotros hicimos, esta acta, este libro de la vida. Esta acta de decretos, ¿qué es un decreto? Es algo que, ¿cierto? Por ejemplo, el decreto de un tribunal decretó y sentenció a fulano o a sotano, ¿cierto? Porque cometió tal y tal crimen o tal acto que estaba reñido por la ley y que es juzgado por la ley. Entonces, el tribunal pasó a esta persona al tribunal, ya el tribunal lo juzgó y había un decreto en contra de él. Y ese decreto se tiene que, ¿cierto?, hacer efectivo. Pero aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue la primera parte de la redención de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él fue al Calvario para derramar su sangre para redimirnos. La segunda parte de la redención es estos 2000 años que el Cordero Cristo ha estado mediando por nosotros, mediando por la ignorancia del pueblo y por aquellas cosas que también podríamos hacer sin querer, ¿cierto? Bueno, para eso está la sangre de Jesucristo y Él durante estos 2000 años ha estado mediando. Entonces la primera parte de la redención es cierto, Él pagó el precio por el pecado. Él pagó el precio por el pecado para anular el acta de los decretos que nos era contraria. Él derramó su sangre para eso, para perdonar todos esos pecados. La segunda parte de la redención es su obra de mediador. Durante estos 2000 años, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha estado mediando por nosotros, ha estado intercediendo, porque es un intercesor, intercediendo ante Dios por nuestra ignorancia y por nuestras cosas, ¿ya? Y la sangre nos cubre, nos limpia. Entonces, y la tercera parte de la redención, ¿cierto? Es cuando Él ya termina la obra de mediador o de intercesor o del sumo pontífice de nuestra confesión, que es muy maravilloso eso. Él termina su obra entonces como mediador, como intercesor y como sumo pontífice de nuestra confesión, y entonces ahora Él viene a hacer el acto de reclamo. Él viene a reclamar, es la tercera parte de la redención, viene a reclamar todos aquellos nombres que puso en el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Los viene a reclamar para darles la herencia. Y eso es lo que también queremos ver con la ayuda del Señor. Entonces, repito una vez más, ¿qué hizo Él en su acto, digamos, de pagar el precio, derramar su sangre, ¿cierto? Él anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es algo maravilloso lo que el Calvario significa para nosotros. Lo que significa el Calvario, porque si Cristo no hubiese venido, ¿qué hubiera pasado con el acta de los decretos? Si no hubiera una sangre del Cordero de Dios que lava y quita y remite los pecados, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podría hacer el hombre, el ser humano? Y acuérdense que esa sangre fue ofrecida gratuitamente. Bueno, entonces vamos a leer también en Romanos, en Romanos, capítulo 8, en Romanos, Hebreos primero, Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, no como el sacerdote antiguo testamentario que cada año tenía que hacer una expiación por el pueblo de Israel,
una expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y entonces el sumo sacerdote se tenía que vestir de una forma especial, con unas campanillas, ¿cierto? Y tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para expiar el pecado de todo el pueblo. Y esas campanillas tenían que estar sonando. Y él entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿cierto? Del lugar santo entraba al lugar santísimo, vestido de una forma especial, adorando de una manera especial, estaba ungido, estaba consagrado, se había consagrado todo un año para este momento especial en que él entraba al Santísimo para que Dios expiara, perdonara el pecado del pueblo. Ahora, si Dios no perdonaba el pecado del pueblo, dejaban de sonar las campanillas que estaban en sus vestiduras, ¿cierto? Y como estaba amarrado con una cuerda en su cintura, ¿cierto? Cuando el pueblo en completo silencio no escuchaba las campanillas, bueno, sabían que tenían que tirar la cuerda y sacarlo porque Dios no había aceptado la ofrenda o el sacrificio por el pecado del pueblo en ese año, y ese sumo pontífice era muerto. Ahora, pero si sonaban las campanillas, había un silencio afuera tremendo porque ellos estaban escuchando esas campanillas, porque si escuchaban las campanillas, ¿cierto? Tenían una oportunidad de otro año de vida. Bueno, eso era algo muy tremendo. Entonces, lo que digo es que el sumo pontífice todos los años tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo, pero Cristo, con un solo sacrificio, uno solo, hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Ahora, ¿qué significa aceptar el sacrificio de Cristo? Aceptar la sangre, la expiación de la sangre. Que todos sus pecados, que todo lo que usted hizo en su vida, ¿cierto? El Señor lo lava por la preciosa sangre de Cristo, que es el cloro de Dios, para quitar el pecado, para remitirlo, para que no le sea contado a usted, no le sea tomado en cuenta. Tomando esa acta, como leíamos recién, de los decretos que nos eran contrarios, ¿cierto? Él la anuló esa acta de esos decretos y los dejó clavados en el Calvario. Pero acá dice en Hebreo que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted es un creyente y usted ha aceptado la sangre de Cristo, usted está perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre lo lavó, la sangre lo limpió. Nada, no hay ningún pecado que le pueda ser imputado a usted. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, el cloro de Dios, lo ha lavado a usted, lo ha limpiado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no se olvide de eso. Ahora, si hay condenación en su corazón, usted no ha aceptado la sangre de Cristo. Pero si usted ha aceptado la sangre de Cristo y usted ha muerto a sí mismo, y usted vive para el Señor porque esa sangre lo ha elevado, usted lo ha traído a una vida nueva. Ya, por ejemplo, dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Si la sangre de Cristo lo ha lavado a usted, lo ha limpiado, lo ha lavado, ¿cierto? Lo vamos a ver ahora también, ¿cierto? Entonces usted llega a ser una nueva creación, una nueva criatura. Entonces, eso es. Entonces vamos a leer otra escritura, ¿cierto? En Romanos, creo que está aquí en Romanos, y vamos a llegar finalmente a Apocalipsis. A ver, disculpen, en Romanos, capítulo, a ver, ¿dónde estamos en Romanos? Se nos está yendo la luz también. A ver, disculpen un poquito. En Romanos, no, lo vamos a dejar esa escritura, acá está, bueno, Romanos sí, decía Romanos, está al principio. Romanos capítulo 8, ya, versículo 1. Claro, lo que estaba diciendo recién ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Dijo Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Entonces, cuando usted acepta la sangre de Jesucristo, ya hemos leído en la Biblia que el acta de los decretos, que no era contraria, el Señor los dejó clavados en la cruz, disculpen, los dejó clavados en la cruz y con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Entonces usted está justificado como si nunca hubiese pecado. Ahora hay una escritura, dice, a ver, voy a seguir leyendo un poquito. Entonces, voy a leer aquí en Romanos 28:30, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, justificado, la palabra justificado no significa perdonado. Es mucho más allá de eso. ¿Ya? Las vírgenes fatuas, ¿cierto?, son perdonadas, pero su récord es recordado. Pero justificado, cuando Dios justifica a su iglesia, a los miembros de su cuerpo, a estos que antes conoció y que los predestinó y que los llamó y los justificó, justificado significa que usted nunca lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Y aquí viene la cosa tremenda de todo esto. Porque Dios, cuando lo justifica a usted, cuando usted acepta la sangre y la expiación de la sangre y su pecado es remitido y usted es justificado, Dios pone todos sus pecados en el mar del olvido. Todo lo que usted hizo no está en la memoria de Dios. Él tiene esa facultad. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidamos, somos humanos, ¿cierto? Pero Dios puede perdonar, ¿cierto? Y olvidar. Es decir, cuando somos justificados, todo lo que nosotros hicimos, lo que Él nos perdona, lo que Él nos perdonó, eso lo pone en el mar de su olvido y usted está justificado y parado en su presencia como si nunca hubiese pecado, como si nunca hubiese pecado. Y esa es la condición de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que recibe la revelación de la sangre del Cordero de Dios en su corazón, en su alma. Recibe la revelación, lo que hizo es la sangre de Cristo. Pero ahora, aquel que rechaza la sangre del Cordero de Dios, ¿ya?, y que la tiene por inmunda y afrenta las obras de gracia, creo que eso está en Hebreos capítulo 6, lo debería haber leído, ¿cierto? A ver si podemos tomarlo. Entonces, Hebreos capítulo 6 dije, ¿verdad? A ver si está bien. Entonces, dice así, porque es imposible, Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ahora estos son creyentes que han aceptado al Señor y son creyentes y han venido al Evangelio, pueden haber hablado en lenguas, pueden haber profetizado, ¿cierto? Como dice Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor dijo en Mateo capítulo 7, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Profetizar es predicar. Señor, ¿no hicimos maravillas, señales y prodigios? ¿Ya? Entonces el Señor les contestará,
Apartaos de mí, obreros de iniquidad, nunca os conocí. Hay muchos obreros de iniquidad en la viña, hay muchos falsos profetas, muchos falsos pastores. Está inundada la viña, ¿cierto?, del Señor con falsos profetas, falsos predicadores, ¿cierto?, que no predican la palabra del Señor, predican la mentira, predican el lucro, engañan a la gente. Entonces, yo podría mencionar a varios de ellos, ¿cierto? Pero ellos van a recibir su justa paga. Entonces, y aquí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué está esta escritura? Esta escritura es para esos religiosos, para esas vírgenes fatuas, que conocen la verdad y que lucran con el Evangelio. Vuelvo a repetir, a ver si puedo leer en Mateo 7:21. En Mateo 7:21, por ejemplo, Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas Iscariote tenía un ministerio que fue conferido por el Espíritu Santo. Y Judas Iscariote con los 70, Judas Iscariote, él echó fuera demonios, él predicó la buena nueva y obraron maravillas. Y cuando los 70, ¿cierto?, regresaron al Señor para dar el reporter, ¿cierto?, le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les respondió y les dijo, no se gocen de que los demonios se os sujetan en mi nombre, antes de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo había un libro de memoria, estaba el libro de la vida del Cordero. Entonces, ahora el nombre de Judas estaba en el libro, pero fue borrado. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote vendió al Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata. Ahora, Judas fue justificado y fue santificado porque la palabra es la que nos santifica. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces noten, Judas fue justificado, fue santificado, pero él no llegó a Pentecostés, no llegó al bautismo del Espíritu Santo porque mostró antes sus colores. Es como, por ejemplo, los 2,5 millones de personas que salieron de Egipto, ¿cierto?, bajo la mano poderosa de Dios por medio de un profeta Moisés. Dios envió al profeta Moisés para sacarlo de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y ahí también, ¿cierto?, fue ofrecido, inmolado un cordero, ya que representó a nuestro Señor Jesucristo. Ellos antes de salir tenían que matar al corderito, comerse el cordero completo, ¿cierto?, antes de salir, la noche previa, antes de salir de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Ellos tenían que comerse ese cordero seleccionado que era sin defecto, comérselo por completo, y la sangre del cordero tenían que aplicarla en los dinteles de la puerta para que el ángel del Señor o el ángel de la muerte, cuando pasara, viera la sangre y pasara de ello y no hubiera en esa casa plaga de mortandad. Pero en las casas donde no estaba aplicada la sangre, el ángel de la muerte entraba y mataba al primogénito y moría el primogénito. Pero bueno, entonces, ¿cierto? Ellos salieron, 2,5 millones de personas que estuvieron con el profeta Moisés, que vieron las maravillas que hizo el profeta Moisés, que ellos vieron cómo Moisés abrió el Mar Rojo. 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas cruzaron en seco, sin mojarse los pies por el Mar Rojo.
Ellos cruzaron, y cuando cruzaron al otro lado, esos 2 millones y tanto de personas vieron cuando Moisés levantó su mano o su vara y cerró el mar sobre el ejército egipcio, y donde murió todo ese ejército por el prodigio que había sido hecho. Esos 2,5 millones de personas comieron, ¿cierto?, el pan de ángeles en el desierto por 40 años, bebieron de la roca, vieron las maravillas de Dios, ¿cierto? Comieron el maná o el pan de ángeles, que era el maná que caía todos los días fresco. Y repito, y bebieron de la roca que estaba en el desierto, que fluía su agua. Entonces, pero todos ellos, cuando fue cuestión de entrar a la tierra prometida, ellos blasfemaron la tierra, blasfemaron la promesa, porque Dios los sacó de Egipto para llevarlo a la tierra, introducirlo a la tierra, darle su herencia. Pero ellos dijeron, ¿cierto? Estos príncipes, 10 de los 12 príncipes, cuando trajeron el repórter de la tierra, ¿cierto? Ellos dijeron, es tierra de gigantes, hay ciudades grandes y amuralladas, y no podremos contra ello, porque al parecer de ellos somos como langosta. Pero Josué y Caleb, ¿cierto? Creo que fue Caleb, no sé, o ambos, o Caleb rajó su vestidura y dijo, ¿qué están diciendo? Subamos luego y poseamos lo que Dios nos ha dado como heredad. Ahora, la tierra de los israelitas, la tierra física, para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, para que Dios more en nosotros. Entonces, aquellos que rechazan el bautismo del Espíritu Santo, o en este caso el pueblo de Israel, entrar a la tierra, ellos que rechazaron y que blasfemaron la tierra, Dios se molestó, se airó, y él dijo que ninguno de ellos que había blasfemado en contra de la tierra, ¿cierto?, entraría en ella. Pero los hijos que se comieron las uvas que trajeron esos 10 espías, ¿cierto?, esos hijos, ellos sí entraron y poseyeron la tierra. Pero todos los que habían comido pan de ángel, ¿cierto?, el maná, habían bebido agua de la roca, ¿cierto?, y no entraron en la tierra, más bien blasfemaron de la promesa del Señor, todos ellos murieron en el desierto. Y eso, si usted lo aplica a lo espiritual, usted también puede estar en una iglesia, ¿cierto?, por muchos años, puede estar en una condición justificada o santificada también, pero si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted es una virgen fatua, ¿ya? Y acuérdese que las fatuas pasan por la tribulación y pasan por todo el milenio. Ellas no están en el milenio, sino que al fin del milenio, ¿cierto?, son juzgadas por el Señor Jesucristo y por su iglesia. Porque allí, no lo dije hace un rato, pero en el juicio de las naciones, donde cada alma será juzgada por sus hechos, allí hay 3 grupos. Está el grupo de los de la derecha, ¿cierto?, los justos que reciben y entran a la vida eterna. Están los de la izquierda, que son los que no hicieron justicia, lo que leíamos, ¿cierto? Pero también hay otro grupo, el grupo más importante allí es la iglesia de Cristo, que está al lado de él, ¿cierto? Porque los santos van a juzgar al mundo, así lo dijo el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y no solamente al mundo, sino que los santos hemos de juzgar a los ángeles caídos de... Usted sabe que Miguel y Dios lo echaron del cielo, a Lucifer y sus ángeles. Y esos ángeles caídos, ustedes saben, han formado las denominaciones, han formado diferentes organizaciones eclesiásticas, engañando a la gente. Bueno, entonces, fíjese, no es por hablar en lenguas, ¿ya? Y vamos a leer acá en Mateo 7:21, no es tampoco por profetizar, no es tampoco porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Entonces voy a leer en Mateo 7, mire lo que está dando el Señor, lo que está soltando aquí el Señor. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Ahora, fíjese, esos no eran luteranos, porque los luteranos no creen en echar fuera demonios. Tampoco eran metodistas o adventistas, porque ellos no creen eso. Estos eran pentecostales, eran mucho más allá de la doctrina de la justificación por la fe de Lutero y mucho más allá de la santificación, ¿cierto? Estos eran los pentecostales con los dones del Espíritu, ¿cierto? Ellos con los dones del Espíritu operaron los dones, ¿ya? Y hoy en día muchos pentecostales, ¿cierto? Operan los dones, pero los mal operan. Entonces dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, por eso que usted sabe, ellos, es imposible lo que estamos leyendo acá, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? Ellos nunca llegaron al verdadero bautismo del Espíritu Santo. Nunca llegaron a Pentecostés. Quizás estaban en una condición justificada y santificada, pero no recibieron la vida, el Espíritu Santo. No llegaron a la completa redención. Acuérdense que redención tiene tres partes. Lo repito. La primera parte de la redención cuando Jesús vino a pagar el precio. Y el precio fue su propia sangre. Y la iglesia de Cristo, el valor de esta preciosa iglesia es la sangre de Jesucristo, porque Él derramó su sangre para redimirla. Eso es lo que vale la iglesia de Jesucristo. Usted no es cualquier cosa. No permita que el diablo le diga que usted es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es un redimido del Señor, redimido por la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Jesucristo, que lo ha limpiado, lo ha santificado, ¿cierto? Y bueno, y lo ha llevado por su gracia a recibir, si usted verdaderamente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero si usted lo ha recibido, dice la Biblia, el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿ya? Entonces, porque tiene la naturaleza de Dios. Pero estas personas, digamos que, ¿cierto?, gustaron de los dones y operaron los dones y se lucraron, ¿cierto?, hicieron sus organizaciones, hicieron sus denominaciones y recayeron. Hay el caso de un tremendo televangelista en Estados Unidos, ¿cierto?, predicándole a millones de personas y cayó en adulterio. Esa persona nunca tuvo el bautismo del Espíritu Santo. A eso se refiere la Escritura. Es imposible. Y todos los que han caído en adulterio jamás se han podido levantar. Eso es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos han hablado de la palabra del Señor y acá, como dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo quiero decir algo muy tremendo acá que está viniendo a mi corazón. Esta edad entera, la Odisea, ha vituperado al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Esta generación laodiceana, que es adúltera, cuitada, miserable, pobre, ciega, desnuda, ha menospreciado la sangre de Jesucristo. Y todos estos líderes, muchos líderes religiosos de las diferentes organizaciones han rechazado la sangre de Cristo, la expiación, ¿ya? Entonces, es por eso que viene, como decíamos en el video anterior, viene el justo juicio de Dios. Bueno, ahora vamos a ir terminando, porque ya se nos está alargando también mucho. Vamos a leer en Apocalipsis 5, ¿cierto? Dice que el Cordero toma el libro. ¿Cuál libro toma? Toma el libro de la redención, toma el libro de la vida del Cordero. Ahora, cuando usted acepta digamos, la sangre del Cordero de Dios, ¿cierto? Decíamos que todos sus pecados son perdonados, ¿ya?
Y el libro viejo, donde fueron escritas todas esas cosas que usted hizo, el Señor la tira a su espalda y se lo perdona. Y usted queda justificado como si nunca hubiese pecado. Y ahora su nombre es transferido de ese libro de la vida al libro de la vida del Cordero, ¿ya? Donde siempre ha estado su nombre. Entonces allí hay algo muy tremendo. Entonces, bueno, ¿y qué es eso? Su nombre ahora está en el libro de la vida del Cordero, lo que el Cordero viene a reclamar, ahora a redimir. Entonces, ¿para qué? Para darle a usted su herencia, para darle a usted una redención plena, no parcial, una redención plena, una redención total, disculpen, una redención en plenitud y en gozo. Bien, vamos a estar terminando acá. Dice entonces: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 5, disculpen, versículo 8. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo la sangre del Cordero de Dios? Nos justificó. La sangre del Cordero de Dios tomó el acta de los decretos que no era contraria, ¿cierto? Y las dejó clavado en el Calvario. La sangre de Cristo nos lavó, nos justificó. Estoy repitiendo, y la Biblia dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Ahora, las vírgenes fatuas no creen eso, no creen, ellas creen que tienen que hacer algo para merecerse la salvación, pero Cristo lo hizo todo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros si la sangre, disculpen, la sangre de Cristo lo hizo todo? Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Las vírgenes fatuas creen que porque pertenecen a una organización, a una denominación, van a ir al cielo. No es así. No hay ninguna organización, no hay ningún credo de alguna organización o algún dogma que le pueda perdonar a usted los pecados. Solamente la sangre de Jesucristo. Y usted tiene que aceptarla. Ahora, ¿qué es en este tiempo final? Voy a estar terminando. ¿Qué es aceptar la sangre de Jesucristo? Fíjense, el Cordero, el único digno de tomar el libro, era para abrir esos 7 sellos. El mensaje del tiempo, al final, usted tiene que relacionarse con estos 7 sellos. ¿Para qué Dios abre el libro? ¿Para qué el Cordero abre estos 7 sellos? Para traer la total sangre, para lavarlo usted, para limpiarlo con el cloro total de la sangre de Jesucristo. ¿Para qué el Cordero toma el libro y abre los 7 sellos? Para traer sobre usted, sobre el creyente que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero, traer la total expiación de la sangre de Jesucristo. Cada edad de la iglesia tuvo un rociamiento de sangre. Han habido 7 edades de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y los nombres de esas edades, fíjense lo que significa. Éfeso significa descansado y apuntado. Esa primera edad, la segunda parte de esa edad se pusieron flojo. Y el Espíritu Santo les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La segunda edad se llamó Esmirna, y Esmirna significa amargura. ¿Por qué? Porque la organización había entrado, el hombre quería estar por sobre el hombre, tener títulos de relevancia, ¿cierto? Ser un dignatario, etc. Y entró la amargura a la iglesia. Esmirna significa amargura. El anticristo había entrado con organización, con denominación.
Fíjese, y después tenemos Éfeso, ya que dejaron el primer amor. Esmirna significa amargura, porque entró la organización humana. Después viene Pérgamo, y Pérgamo significa completamente casado. La iglesia se casó con el Estado, no con Cristo, con el Estado. Y todas las organizaciones hoy día están casadas con el Estado por medio de lo que es la personalidad jurídica. Entonces, el Evangelio es casarse con el esposo, con Cristo, quien es la palabra, no casarse con una organización o casarse con el Estado. Y eso es lo que significa Pérgamo. La iglesia en esa edad se unió al Estado. Ya eso fue cuando Constantino unificó la religión, ¿cierto? Y creó la primera organización que hubo en el mundo, ya que se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El verdadero creyente es católico y apostólico, pero no es romano. Por la Roma papal, la Roma pagana, con todos sus dioses que les cambiaron los nombres de las deidades romanas, ¿cierto? Y le pusieron nombre de santos, ¿ya? Entonces, bueno, entonces tenemos que Pérgamo significa totalmente casado. Después, ¿qué sucedió con eso? Tiatira, la cuarta edad de la iglesia, significa mujer dominante. Esa iglesia católica, apostólica, romana se hizo dominante y empezó a matar a todos aquellos que no creían como ella. Y ahí está, digamos, en su martirologio, hay 60 millones o 68 millones, tengo que revisar eso, 68 millones de personas asesinadas porque simplemente no creyeron lo que la doctrina de Tiatira, la mujer dominante, esta iglesia dominante, porque en la Biblia iglesia, una mujer es una iglesia. Y después viene Sardis, que fue la edad de Lutero, y fue la edad de Sardis, significa los escapados. ¿Por qué? Porque Dios le reveló a Lutero que el justo por la fe vivirá, y no por las obras que predicaba Tiatira, esa mujer dominante, esa Jezabel, en aquella edad, y los indultos, los perdones papales, ¿cierto? Las indulgencias, que usted podía comprar la salvación. No, Dios le reveló a ese monje agustino, Martín Lutero, que el justo por la fe vivirá, que la salvación no se compra, ¿ya? Que el justo por la fe vivirá. Y Lutero escribió en su Biblia, por la fe sola. Y esa fue, ¿cierto?, la fe y la doctrina luterana. Pero Sardis significa los escapados. ¿De qué escaparon ellos en la quinta edad, en el tiempo Lutero? Escaparon de esta mujer dominante, de Tiatira. Y después vino la edad de Filadelfia, que fue la edad de la puerta abierta. ¿Y qué significa Filadelfia? El amor entre los hermanos. La edad de Filadelfia fue la edad de los grandes misioneros, donde ellos llevaron el evangelio a todas partes del mundo. Y entonces tenemos la séptima edad, ¿cierto? Que ¿cómo se llama la séptima edad? Se llama la Odisea. ¿Y qué significa la Odisea? El derecho de la gente. Y toda esta edad de la Odisea, según el diagnóstico de Dios, Dios dijo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: estoy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, cuitado y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces esta es una edad rica, es una edad religiosa, pero es una edad apóstata, es una edad de vírgenes fatuas, donde muy poco. Ahora, ¿por qué las fatuas son fatuas? Porque ellas no aceptaron la completa expiación, ellas no aceptaron la sangre de Jesucristo. Y ahora voy a terminar con esto. Y voy a volver un poquito, amén, me fui, bueno, yo creo que es cuando el Señor baja, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuántos sellos tenía ese libro? Ese libro estaba cerrado y sellado, y iba a ser abierto en el tiempo, al fin ahora, y ese libro estaba sellado por 7 sellos. Y la apertura, ¿para qué el Cordero abrió esos 7 sellos? Para llamar a su iglesia verdadera a la expiación completa y total,
para llamarla, para que estén bajo la sangre de Jesucristo, para que no sean condenados con la odisea, con el mundo apóstata. Porque el mundo está adorando a la gran ramera, está adorando a la bestia, va a adorar a la bestia. Y ya ustedes saben quién es la bestia, y ustedes saben quién es Jezabel, esa Tiatira, esa mujer dominante, esa iglesia que domina sobre los reyes de la tierra y que le ha dado beber del vino, del cáliz de su doctrina. Esta mujer, esta iglesia, tenía un cáliz en su mano, dice la Biblia en Apocalipsis 17:5. Creo que era ese verso. Y de ese cáliz le dio a beber a todos los reyes de la tierra, los grandes, y a todos los moradores de la tierra le dio a beber de su vino, de su doctrina. Disculpen, y es por eso que viene el juicio de Dios. Pero Dios aquí, ¿cierto? Toma el libro, el Señor, disculpen, y para abrir esos 7 sellos, y repito, y con esto termino, y esos 7 sellos, ¿cierto?, traen la plenitud de la expiación, traen la total sangre del Cordero de Dios que fue derramada. Cada una de estas iglesias, el Señor roció una porción de su sangre. En Éfeso hubo un rociamiento de la sangre de Cristo. En Esmirna hubo otro rociamiento de la sangre de Cristo. En Tiatira hubo otro rociamiento. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba rociando con su sangre a los elegidos de aquella edad. Entonces, Éfeso tuvo un rociamiento de la sangre del Cordero. Esmirna tuvo un rociamiento de la sangre del Cordero. Pérgamo tuvo un rociamiento de la sangre del Cordero de Dios, ya para expiar los pecados de su pueblo en ese tiempo. Tiatira, Pérgamo, también tuvo otro rociamiento. Después vino Sardis, la edad de Lutero, también hubo un rociamiento. ¿Cuál fue ese rociamiento? El justo por la fe vivirá. En los días de Wesley, ¿cierto?, en la edad de Filadelfia, también hubo otro rociamiento. ¿Cuál fue ese rociamiento? La santificación, ¿cierto? La santificación por la palabra de Dios. Y en el tiempo de los pentecostales también hubo otro rociamiento y una porción de la palabra derramada. Entonces, pero ahora Él está abriendo los 7 sellos, lo ha abierto para que la iglesia del tiempo del fin entre en la expiación plena total. Termino diciendo de que, ¿cierto? La redención tiene 3 partes. La primera, en la primera venida del Señor, Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. La segunda parte de la redención es la mediación de Cristo por estos 2000 años. Disculpen. Y la tercera parte es el reclamo. Y ahora Dios está haciendo el reclamo. Él ha venido para reclamar lo que su sangre ha redimido. Ahora, la sangre está en estos 7 sellos. Entonces, por eso que usted debe, para eso fueron abiertos los 7 sellos, para llamar a su verdadera iglesia a que salgan, como dice la Escritura, salid del miedo de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La sangre está para que Dios limpie todos sus pecados y transfiera su nombre del libro de la vida al libro de la vida del Cordero, porque si usted es un predestinado, su nombre siempre ha estado ahí en el libro de la vida del Cordero. Entonces, termino diciendo esto. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No importa el linaje, no importa la lengua, no importa la nación, ¿cierto? De todo linaje, lengua, pueblo y nación, dice, nos has redimido, ¿ya? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora mismo somos reyes y ahora mismo somos sacerdotes, no que seremos, ya somos reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Que Dios les bendiga. No sé qué está sucediendo, yo creo que es la presencia del Señor y yo lo quería hacer un poquito más corto y hablar un poquito sobre el valor de la sangre de Jesucristo. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Usted puede
quizás encontrar en la ciencia, si la ciencia tuviera una píldora, que usted se la tragara y pudiera vivir con ella 1000 años, pero después va a ser juzgado, ¿cierto? Mire, no hay nada fuera de la sangre de Jesucristo. En Éxodo 12:12 dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo único que Dios ve es la sangre derramada del Cordero en el Calvario. Aceptarla es vida eterna. Rechazarla es el juicio, ¿cierto? El juicio definitivo y al infierno, como dice la Escritura, con el diablo y sus ángeles, porque no podemos rechazar esta preciosa sangre. Amén. Dios les bendiga. Discúlpenme si me he demorado mucho, pero Dios les bendiga y una vez más le digo, estudie esto y bendito sea el nombre del Señor. Si le agrada estos estudios, estoy repitiendo esto que dije la vez anterior también, dele un like, ¿ya? Porque eso hace que Internet haga correr, digamos, el vídeo. Y el interés, como decía también la vez pasada, el interés que corra el vídeo y se dé a conocer, es que esta palabra que usted ha oído ahora, en este minuto, en este momento, también puedan otros oírla. Entonces, porque la Biblia dice que el evangelio del reino será predicado a toda criatura. Y cuando esto sea hecho, entonces vendrá el fin. El evangelio tiene que llegar a toda criatura. Toda criatura tiene que ser concernida con el evangelio y con la sangre de Jesucristo. Entonces, y también si no se ha suscrito usted, suscríbase a este canal. La verdad que es gratuito, es sin costo y Dios ha puesto en mi corazón poder llegar a un cierto número porque Internet dice que llegando, ¿cierto?, a un cierto número se pueden hacer videos, digamos, al instante, en el mismo momento. Se pueden hacer esos videos que salgan en el mismo momento. Entonces, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga y por sobre todo, no deje de estar bajo la sangre de Jesucristo. Busque, pídale al Señor que rocíe estos 7 rociamientos en su alma, entonces para que usted haga el arrebatamiento que Dios ha prometido, esté en la cena de las bodas del Cordero y esté en la luna de miel en el milenio por 1000 años con Cristo y también viviendo con el Señor por todas las edades de la eternidad que vienen para nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, si Dios así lo permite. Amén. Que Dios, nuestro Señor, les bendiga.